Ok, chicos, ya se inició la grabación de la clase y vamos a empezar con enfermedad renal y urológica crónica, ¿sale? Vamos a ver, como lo hemos comentado con el resto de los temas, que en realidad no es distinto de lo que vimos en enfermedad renal y urológica aguda. Lo que va a variar es el tiempo de instalación de la patología y el seguimiento, que va a requerir un tratamiento de forma paulatina, por así decirlo, no inmediato, a diferencia de la enfermedad aguda, que requiere un tratamiento inmediato en los servicios. En estos pacientes, además de la ficha de identificación que ustedes ya conocen y hemos mencionado mucho, nos va a interesar conocer antecedentes en su familia de enfermedades renales y urológicas, como en el caso de las litiasis. Podemos tener litos en todo el tracto urinario, desde más inferiores, el tracto urinario bajo, hasta las partes más superiores, en riñones, uréteres, vejiga, uretra. El antecedente de formación de litos en la familia, aunque como lo hemos propiamente algo que se herede de padres a hijos, si tiene una predisposición familiar a formar litos cuando hay más formaciones renal, principalmente cuando hablamos Doctora, de... no sé si mis otros compañeros también, pero se escucha demasiado entrecortado, no se entiende. Creo que tengo problemas con el internet. ¿Todos me escuchan cortados? Sí, doctora. Yo sí, doctora. Sí, doctora. Ok, a ver, escucho que teclean. Ok, a ver, chicos. Vamos a ver si logran escucharme mejor. ¿Ahí logran escucharme? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Me avisan si me dejan de escuchar. Lo que les de lo de los antecedentes heredofamiliares, va a ser importante el antecedente de formación de litos en la familia, la insuficiencia renal, sobre todo cuando se trata de una insuficiencia renal secundaria a hipoplasia, que es el que viene en el siguiente punto. La insuficiencia renal cuando se trata de enfermedades crónicas, sí tiene un componente heredofamiliar importante, porque las enfermedades crónicas también se heredan. Es decir, tal vez no se va a heredar la nefropatía diabética, pero sí se va a heredar la diabetes. Y también se heredan los malos hábitos. Si es diabetes y se hereda la diabetes y continúan con malos hábitos, pues van a tener un mayor riesgo de desencadenar insuficiencia renal por este motivo, ¿no? Nefropatía o hipertensión. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, va teniendo importancia la manera en la que estos pacientes lleven su estilo de vida. Una dieta poco saludable, alta principalmente en grasas saturadas, en carbohidratos, en sodio, en colesterol, en calcio, que son los principales formadores de litos, en carne roja, que al elevar ácido úrico también predispone la formación de litos, y el resto de los antecedentes que ustedes ya conocen, el tipo de sangre, el antecedente de toxicomanías, como el tabaquismo, el alcoholismo y otras sustancias adictivas, y el consumo crónico de nefrotóxicos, como es los AINES, por ejemplo, macrólidos, aminoglucósidos, que pueden llegar a causar datos de deterioro de la función renal. ¿Ahí me siguen escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Ok. Nos vamos a ir un poquito rápido para que logren seguirme escuchando antes de que el internet vuelva a fallar.
Dentro de los antecedentes personales patológicos, cuando ya hemos tenido enfermedades de tipo renal, como formación de litos que hayan requerido cirugía, con litotricia, cirugía prostática en los varones, van a ser importantes. Transfusiones previas, antecedentes de las enfermedades crónicas que ya hemos comentado, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, van a ser importantes también. Enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo, las enfermedades tiroideas, la insuficiencia suprarrenal, enfermedades metabólicas que condicionen una alteración en el metabolismo del calcio, una alteración en el metabolismo del sodio, una alteración en el metabolismo de los diferentes electrolitos, pueden predisponer a la formación de cálculos renales. El antecedente de malformación de las vías urinarias puede predisponer a insuficiencias por infecciones de repetición. Cuando hay una malformación renal, es más frecuente que tengan infecciones de vías urinarias y al ser estas repetitivas pueden condicionar insuficiencia renal secundaria. ¿Por qué motivo vamos a ver al paciente? Los síntomas que veíamos en las enfermedades agudas, pues realmente no van a variar. Aquí que el tiempo de instalación de los síntomas y la necesidad de atención inmediata o no. Es decir, si es un paciente que ha tenido fiebre, sintomatología urinaria, pero que no tiene descompensación sistémica en este momento, pues obviamente al tratarse de una infección de vías urinarias, aun cuando sea alta, una pielonefritis, no necesariamente requiere atención hospitalaria. Si es un paciente sin factores de riesgo, se puede atender ambulatorio, se le puede dar el tratamiento inicial con una carga hídrica si está deshidratado, con una impregnación antibiótica y que continúe con el antibiótico en casa. Solamente que el paciente esté descompensado con alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura, con mucha sintomatología, con mucho dolor. En este caso, pues sí puede llegar a requerir tratamiento intrahospitalario. Si encontramos datos de urosepsis, por ejemplo, de septicemia, bacteremia, una afección sistémica va a requerir un tratamiento hospitalario, pero si no puede ser ambulatorio, al igual con los otros síntomas. Si el paciente tiene hematuria o presenta hematuria, pero fue no significativa, fue a lo mejor al momento de orinar, solamente vio que es una coloración anaranjada en la orina, solo en una ocasión, ya no tiene datos de hematuria, puede ser manejado en casa, pero si persiste con sangrado, si fue un sangrado importante y si continúa sangrando, va a requerir atención inmediata y tal vez manejo intrahospitalario. Igual si el dolor abdominal tiene 3, 4, 5 días de evolución, ya lo comentábamos con las enfermedades gastrointestinales, si es un dolor abdominal que no es agudo, que no se instaló en este momento, que no es intenso, puede requerir tratamiento ambulatorio. Igual el dolor en fosa renal o el dolor uretral, si no son agudos, si no están intensos en este momento, o si son de intensidad moderada, se les aplica analgésico intramuscular y mejoran, pueden continuar con tratamiento ambulatorio y serán pacientes crónicos, por así decirlo. No requieren tratamiento inmediato, ni atención en urgencias, ni hospitalización. El edema de miembros pélvicos generalmente sí nos habla más de una patología crónica, difícilmente se presenta en patologías agudas, y el resto son sintomatología que puede acompañar a las infecciones de vías urinarias o a los litos en cualquier parte del tracto urinario, a la inflamación. Pueden tener los pacientes tenesmo vesical, náusea, émesis, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, incontinencia urinaria. En el caso de los varones, aparte otro tipo de enfermedad urológica que pueden ser la enfermedad en tracto reproductor o en aparato reproductor, pueden tener dolor testicular, pueden tener edema testicular, hiperemia, hipertermia, ¿no? Y en el caso de las mujeres, como les comentaba la vez anterior que vimos las enfermedades agudas, como no viene enfermedades crónicas ginecológicas,
Vamos a comentar solamente lo más importante, que son los sangrados. En este momento comentábamos que son más de atención inmediata cuando es un sangrado abundante y de instalación rápida. Si es una paciente con dolor abdominal, con sangrados intermitentes, a lo mejor con datos de infección, flujo transvaginal, fétido, pues se puede tratar de una cervicovaginitis, una infección en el tracto reproductor femenino, en la vulva, en la vagina, en el cérvix, y puede requerir tratamiento ambulatorio crónico con manejo antimicrobiano y revaloración. Ya lo hemos comentado. ¿Qué vamos a interrogar ante estos? ¿Me dejaron de escuchar? Cámbiale rápido la diapositiva anterior. Ajá. Nada más le tomo una foto a la que estaba antes, es que no quería interrumpirla. Ahí está. Creo que sí. Ya, gracias, doctor. Por nada. En cuestión les decía de qué vamos a interrogar en los síntomas. Pues ya recuerden que siempre cuando hablemos de dolor, ya sea abdominal, lumbar, cervical, dorsal, etcétera, vamos a identificar la localización, la irradiación, la duración, con qué se exacerba, con qué se disminuye, con qué desaparece, qué síntomas lo acompañan, ¿sale? La anamnesis del dolor va a ser muy importante para poder identificar la posible causa del mismo. Esta imagen ya la habíamos comentado también cuando vimos enfermedades urológicas y renales agudas. Voy a subir este tantito. Esta imagen nos ayuda para ver las diferencias entre hombres y mujeres, porque la sintomatología puede variar y las patologías pueden variar, ya que no tenemos la misma distribución en cuanto a estructuras, hablando de aparato reproductor. Y el aparato reproductor, al estar tan íntimamente ligado al tracto urogenital, pues también va a modificar estas estructuras o esta sintomatología. Por ejemplo, vemos en el varón que presenta que tiene próstata a diferencia de la mujer. Y entonces aquí, al tener esta próstata que se encuentra por debajo de la vejiga y por arriba de la zona uretral que transcurre a través del pene, podemos llegar a tener nosotros una alteración cuando la próstata se inflama. Si tenemos una prostatitis, por ejemplo, por infección, pues esa prostatitis puede condicionar una obstrucción para el paso de la orina, porque hay una parte de la uretra que pasa en esa zona de la próstata. Si tenemos, por ejemplo, un crecimiento prostático, una hiperplasia prostática o un tumor en la próstata, pues vamos a tener una obstrucción para poder llevar a cabo la micción de forma adecuada. Entonces, los pacientes van a tener dificultad para orinar, dificultad para iniciar la micción, dolor, el chorro va a disminuir de calibre, pueden quedar goteando después de orinar porque no se vacía por completo la vejiga y pueden llegar a tener incontinencia urinaria también. Entonces aquí la próstata pues va a modificar la sintomatología urinaria. En el caso de la mujer vemos que no tiene próstata, pero sí tiene una uretra mucho más corta porque la estructura, por estructura, vaya, como la mujer no tiene pene y la uretra no va a través del pene, sino que la uretra pues ocupa, digamos, el espacio un poco más corto incluso que la vagina, pues es una uretra pequeña, corta, que favorece que haya mayor riesgo de infecciones porque es menor el trayecto que tienen que recorrer las bacterias para poder ir subiendo a través del tracto urinario. Entonces, las mujeres tienen más riesgo de infecciones urinarias. También por sus estructuras anatómicas, vemos que los uréteres, sobre todo en la parte inferior, hay una parte en la que transcurren junto con los ovarios y las trompas de falopio. Vemos el útero por encima de la vejiga y a los lados vemos ovarios y trompas de falopio. Y entonces, esta posición puede confundirnos al momento de que hay un lito, por ejemplo, que está inflamando y causa dolor, pues ahí por la localización podemos pensar en algo ureteral, pero también en una torsión de ovario o un quiste de ovario
o un folículo al momento de la ovulación, cuando se rompe el folículo también ocasiona dolor. Entonces ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque las estructuras pues están juntas. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Van conmigo? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, doctora. Sí, Ok. Todo esto casi como que es un repaso de lo que habíamos visto de enfermedad renal urológica aguda. La diferencia va a ser el tiempo de instalación de los síntomas, que no van a ser de forma súbita, sino que pues es sintomatología generalmente que el paciente llega porque ya tiene 3, 5, 7 días o más con los síntomas y no tiene datos de descompensación, no tiene datos de urgencia, de que requiere atención inmediata, y entonces los manejos pues van a ser ambulatorios y van a ser crónicos. A lo mejor nos da tiempo de solicitar algún estudio si lo requerimos y revisarlo a la semana, a los 15 días, al mes, dependiendo, ¿no? Y a diferencia de cuando son patologías agudas, pues entonces el manejo es inmediato, la atención debe de ser en urgencias y pueden llegar a requerir manejo intrahospitalario. Aquí esta diapositiva, cuando la veíamos la vez pasada, pues realmente es una diapositiva que nos habla un poco más de manera general de algo agudo, que es la torsión testicular. Pero no se las quité porque quiero aquí comentarles que también hay patologías que puedan dar una sintomatología similar, pero que tienen a lo mejor una intensidad menor y una mayor duración y que no requieren manejo inmediato. La torsión testicular sí requiere manejo inmediato, generalmente va a requerir manejo quirúrgico, es de atención inmediata y se atiende pues de forma urgente. Pero un paciente varón que llegue con edema testicular, hiperemia, hipertermia, dolor, pues puede llegar a tener también hidrocele, puede tener epididimitis, puede tener una inflamación, una acumulación de líquido o una infección que no van a requerir tratamiento ni quirúrgico ni en urgencias. La diferencia aquí va a ser sobre todo las características del dolor. Estos pacientes pues tienen molestia, pero no es un dolor intenso, insoportable, como cuando hay una torsión testicular. La torsión testicular generalmente no da hipertermia o datos pues de infección, ¿no? Y cuando tenemos además aumento de la temperatura, más hiperemia, más hipertermia, a lo mejor fiebre, datos sistémicos, datos de infección, entonces podemos pensar más en una epididimitis o en un varicocele o un hidrocele, y el tratamiento pues no es, en realidad no tiene que ser urgente. En la exploración física, recordemos que aquí vamos a volver a incluir la exploración de abdomen porque las estructuras, como ustedes lo ven ahí en la imagen, van a transcurrir a través del abdomen. La sintomatología puede ir desde la región dorsal, o sea, en la región posterior del tórax, en la región dorsal. Pueden tener sintomatología dorsal, abdominal, pélvica, y hasta pues región inferior, ¿no? Del tracto urinario. En el caso de las mujeres, en la vulva, y en el caso de los varones, en el pene y los testículos. Entonces, pues si se fijan las áreas que pueden llegar a tener afección, que pueden llegar a tener síntomas y que se tienen que explorar, perdón, pues son bastantes, porque va a requerir una exploración que va a depender de la sintomatología del paciente. Si el paciente viene por un dolor en fosa renal que se extiende hasta el abdomen y en el caso del varón, por ejemplo, y hasta el testículo del lado izquierdo, pues sí podemos llegar a pensar que haya un lito que esté inflamando todo el tracto urinario, y ahí pues va a requerir exploración dorsal, lumbar, abdominal, pélvica. Si es un paciente, mujer, por ejemplo, que refiere solamente dolor pélvico y sintomatología urinaria, disuria, poliaquiuria, etcétera, pues digo, para descartar que la infección ya esté en región superior, sí se evalúa también Jordanos y todo, pero pues generalmente aquí los vamos a encontrar negativos. Aquí pareciera más una infección en vías urinarias bajas, una cistitis, por ejemplo, y vamos a encontrar dolor pélvico, puntos ureterales
medios positivos. A lo mejor si sospechamos de que hay una inflamación en la región más baja y realizamos un tacto vaginal, podemos encontrar puntos ureterales inferiores positivos también. Aquí vemos la parte de la exploración torácica posterior, que era lo que les comentaba, en región dorsal y lumbar. Vamos a realizar el signo de Giordano para poder encontrar datos de inflamación de la cápsula que envuelve el riñón, que principalmente ocurre en infecciones, ¿no? En pielonefritis o bien cuando hay algún nefrolitiasis o pielonefritis, es lo que más nos da Giordanos positivos. Los estudios complementarios en este caso, cuando son enfermedades de instalación no abrupta, no súbita, sin datos sistémicos, pues los podemos, como les comentaba, pedir sí en esta consulta, pero no necesariamente para valorarlos de forma inmediata, no que ahorita el paciente tiene muchísimo dolor, hay que hacerle en este momento los laboratorios y hay que ingresarlo a quirófano. No, a lo mejor el paciente viene porque ha tenido cuadros repetitivos desde hace 2 años, por ejemplo, y y ya ha tenido múltiples tratamientos y demás. Entonces, en este paciente, pues hay que pedirle su biometría hemática para ver cómo están los leucocitos, ver cómo está su respuesta inmunológica. Hay que pedirle su examen general de orina para ver en este momento si tiene datos de infección, si tiene proteinuria, si tiene cetonas, en el sedimento urinario si tiene leucocitos, si tiene bacterias, células epiteliales, etcétera. Hay que pedirle su urocultivo porque es un paciente que ha tenido infecciones de repetición y a lo mejor hay por ahí alguna bacteria o algún microorganismo multiresistente que no se ha podido erradicar con tratamientos anteriores, que pedir su urocultivo con antibiograma y de manera inicial, pues esa sería mi sugerencia. Una vez evaluado con esos estudios, darle manejo y si no mejora, de segunda instancia solicitarle estudios de gabinete. En este caso, pues ultrasonido renal bilateral, ¿no? De vejiga y del tracto urinario para identificar posibles malformaciones u obstrucciones que estén favoreciendo las infecciones de repetición. Para evaluar la función renal, también recuerden que vamos a requerir urea creatinina y nos pueden dar ya el BUN o nosotros calcularlo. Depuración de creatinina y de proteínas en orina de 24 horas para valorar la función renal. Electrolitos séricos para valorar la hidratación, el estado metabólico, el equilibrio hidroelectrolítico del paciente y también la posible causa de los litos, si es que los tiene, ¿no? Les decía, los litos pueden ser de calcio, de colesterol, de ácido úrico. Y bueno, en base a estos estudios, calcular la tasa de filtración glomerular. Un paciente que vaya por sintomatología renal, de forma obligada tenemos que calcular su tasa de filtrado glomerular, una vez que tengamos los valores de creatinina, por supuesto, para poder ver cuál es el funcionamiento que tiene este paciente. Estas fórmulas también ya las habíamos comentado. Les comentaba yo que no es necesario que se las aprendan, ni que las hagan a mano, ni nada de eso. Facilítense la vida, descárguense una aplicación que tenga para cálculo de función renal. Yo les recomiendo que sea por CKD-EPI, que actualmente es la fórmula que más se acerca a la realidad. Aquí vamos a requerir el valor de la creatinina sérica y el sexo del paciente. Prácticamente nada más. Esta no ocupa ni peso ni talla. Nos va a dar un valor porcentual, un valor de la tasa de filtrado glomerular que nos va a hablar de los mililitros por minuto por superficie corporal que está filtrando este paciente. Y en base a ese valor nosotros vamos a clasificarlo de acuerdo a la clasificación de CADIGO. Cuando tiene más de 90, igual o más de 90 va a tener una función normal o elevada, principalmente si está más de 120, ¿no? O sea, si está entre 90 y 120, digamos, está dentro de lo normal. Ya con una filtración mayor a 120, diríamos que está hiperfiltrando o tiene la función elevada, lo cual tampoco es adecuado porque ese riñón pues eventualmente se va a cansar y de estar hiperfiltrando pues va a ir disminuyendo su filtración, ¿no? Y va a ir disminuyendo su función.
Cuando tenemos una filtración entre 60 y 89, diríamos que es un grado 2, que está ligeramente disminuido. Entre 45 y 59, un grado 3A. Entre 30 y 44, un grado 3B. Menor a 30, entre 15 y 29, un grado 4, que es gravemente disminuido. Y menos de 15 de filtrado glomerular es un paciente que requiere diálisis. Es un paciente que ya tiene falla renal, que no va a recuperar función y que requiere diálisis. Si se está identificando en este momento y no se sabía, pues diálisis en agudo, ¿no? O sea, va a requerir atención. Este paciente, si apenas se está identificando con esta tasa de filtrado glomerular, si es un paciente que va a requerir atención en urgencias, atención inmediata, colocación de catéter de Tenkov e iniciar diálisis peritoneal, o en su caso, si no va a recibir diálisis peritoneal, no se coloca catéter de Tenkov y se ingresa a hemodiálisis. Esto es muy importante porque con esa tasa de filtrado glomerular, pues no se están filtrando las toxinas. Podemos llegar a tener pues una toxicidad urémica, una encefalopatía urémica e incluso la muerte. Aquí pues vamos también a tomar en cuenta si el paciente a través de la orina, en el examen general de la orina, está teniendo una eliminación de proteínas, ¿no? Se llama proteinuria. Dependiendo de cuántos gramos o miligramos de proteínas esté tirando, por así decirlo, el paciente, lo calculamos con el examen general de orina. Vamos a ver si está normal o ligeramente elevada, con menos de 30 miligramos por gramo. Moderadamente elevada cuando hay de 30 a 300 y gravemente elevada cuando hay más de 300. En los estudios de gabinete les comentaba yo que lo que más nos va a ayudar es el ultrasonido. Lo que tenemos más accesible y económico pues es la radiografía simple de abdomen, de pie y de cúbito, pero esta solamente nos va a ayudar para visualizar litos que tengan calcio. Entonces, si tenemos una piedrita de un tamaño, pues digamos considerable, porque si es muy pequeña tampoco la vamos a poder ver, pero de un tamaño considerable y que tenga calcio, sí la podemos ver en la radiografía. Entonces, si no tenemos acceso a ultrasonido, escúchenlo bien nuevamente. Si no tenemos acceso a ultrasonido, la radiografía puede ayudarnos a ver algún lito que tenga calcio. Pero si tenemos acceso a ultrasonido, pues es el examen que más nos ayuda a identificar posibles obstrucciones, litos, acumulación de algunas otras sustancias en el tracto renoureteral, ¿no? Pues el ultrasonido será lo que de primera instancia prefiramos en estudios de gabinete. Cuando hablamos de una patología ginecológica, si es una mujer que tiene dolor pélvico, sintomatología urinaria, pero además ha tenido sangrado, pero a lo mejor ha sido un sangrado escaso, intermitente, que ha persistido en las últimas 2 semanas, pues no requiere atención en urgencias, pero sí requiere protocolo de estudio. La estudiamos y tal vez en ella no solo será necesario el ultrasonido renal, tal vez también un ultrasonido pélvico de útero y anexos para poder ver si a lo mejor no sabe identificar si ese pequeño sangrado intermitente viene de vías urinarias, es a través de la uretra o es a través de la vagina. Entonces, como están pues muy cercanos los orificios, puede haber esa confusión, esa duda, y ante la duda pues tendremos que evaluar tanto la región pélvica, ginecológica, como la región renal y urológica. Y determinar si la causa es urológica o es ginecológica, ¿no? A lo mejor es una paciente que al final su diagnóstico fue un lito que se impactó entre la vejiga y la uretra, que está causando inflamación y sangrado, o bien a lo mejor al final el diagnóstico de amenaza de aborto, por ejemplo, una paciente que no sabía que estaba embarazada, que ha estado con un pequeño sangrado intermitente, con un dolor pélvico leve a moderado, que se exacerba cuando va a miccionar, pues pudiera tratarse de una amenaza de aborto. Por eso es importante aquí evaluar de forma completa para hacer un diagnóstico correcto. Si se trata de algo urológico que no podamos identificar por ultrasonido, vamos a requerir de la tomografía o de la resonancia magnética. Estos estudios, recuerden, no podemos realizarlos
en pacientes embarazadas por la cantidad de radiación. Aún con mayor razón, si la paciente tiene sospecha de embarazo, el estudio de elección es el ultrasonido. Los diagnósticos diferenciales para la patología crónica, pues recuerden que los diagnósticos diferenciales son todo lo que pueda afectar al riñón y al tracto urinario, ¿no? Principalmente, pues, litos que pueden estar desde arriba en los riñones, nefrolitiasis, o en el tracto, ureterolitiasis, por ejemplo, infecciones de vías urinarias de primera instancia o repetitivas o reinfecciones, que pueden ser pues en el tracto urinario bajo o alto, insuficiencia renal. En este caso, puede ser que nosotros la encontremos de primera vez como una insuficiencia renal aguda y tendremos que darle protocolo de estudio. Si el paciente está descompensado, requiere tratamiento en urgencias y manejo intrahospitalario, pero puede ser que sea una instalación aguda reversible, a lo mejor que lo veamos con datos de insuficiencia renal aguda porque tenía una infección de vías urinarias y que cuando se le dé tratamiento mejore su tasa de filtración glomerular. Si el paciente no tiene compromiso sistémico, podemos vigilarlo, pero principalmente lo que va a ser de manejo pues ambulatorio y crónico pues es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica podemos tener una instalación crónica que se vaya, o sea que nosotros es un paciente de seguimiento que estemos viendo desde hace mucho tiempo porque es diabético, porque es hipertenso y vayamos viendo un deterioro de la función renal. Pero también puede ser que sea un paciente de primera vez que nosotros nunca hayamos revisado y que lo encontremos con insuficiencia renal crónica en estadio terminal. Si tiene menos de 15 filtrado glomerular, como les comentaba, este paciente sí requiere atención, manejo de urgencia porque requiere ser dializado. Pero si es un paciente con, no sé, 40, por ejemplo, si es un paciente ya con un deterioro importante de la función renal, pero no requiere diálisis en agudo, entonces se le puede dar seguimiento, buscar la causa, monitorearlo, derivarlo a nefrología, etc. Y bueno, podemos tener también diferentes causas de proteinuria. Cuando el paciente empieza a tener una pérdida de proteínas a través de la orina, eso también pues nos habla de que hay una patología de fondo, esto no es normal. Entonces habrá que buscar la causa, habrá que ver cuáles son los síntomas clínicos del paciente, de todo lo que les mencionaba anteriormente, pues puede llegar a tener edema, puede tener la proteinuria, puede tener una disminución de la cantidad de proteínas en sangre. O sea, como estas proteínas se están eliminando en la orina, pueden disminuir en sangre, eso se llama hipoalbuminemia o hipoproteinemia cuando hablamos de las proteínas totales, hipoalbuminemia cuando hablamos específicamente de la albúmina, que es como la proteína más importante de transporte en el cuerpo. Podemos tener aumento del colesterol o una alteración del metabolismo de los lípidos con hiperlipidemia. Podemos tener un descontrol hipertensivo. Ojo, pacientes jóvenes, 20 y tantos años, que debuten hipertensos sin otros factores de riesgo, sin obesidad, sin consumo de sustancias que puedan tener alteraciones de la presión arterial, hay que buscar una causa secundaria. Puede ser una hipertensión secundaria a un mal funcionamiento renal. Entonces recuerden que el riñón interviene en la vía de regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema de renina-angiotensina-aldosterona es de vital importancia para el control de la presión arterial. Entonces, si este sistema se ve afectado por una patología renal, puede tener elevación de la presión arterial. Entonces, en pacientes jóvenes que debuten como hipertensos, hay que protocolizarlos y buscar cómo están sus riñones, ver si no están teniendo una alteración de la función renal. Puede ser pacientes que empiecen a disminuir pues ahora sí que la cantidad de micciones durante el día o la cantidad de mililitros que orinan, eso se llama oliguria, o sea que orinan menos, por así decirlo. Pueden tener hematuria y bueno, la proteinuria ya la habíamos mencionado.
Estos síntomas, depende de cómo se presenten, puede ser que sean secundarios más a un síndrome nefrótico o a un síndrome nefrítico. Lo que nos va a dar al final diagnóstico certero, pues va a ser el estudio anatomopatológico. De cualquier forma, la clínica puede decirnos una cosa, pero estos pacientes pueden requerir de una toma de biopsia, de analizar el tejido y de ver si son pacientes que tienen una alteración anatomopatológica y de qué tipo, ¿no? O sea, los diferentes tipos de glomerulosclerosis, glomerulonefritis, focalicegmentaria, alteraciones renales secundarias a enfermedades del tejido conjuntivo, como el lupus, por ejemplo. Entonces, aquí pues el diagnóstico es más anatomopatológico después de que se toma biopsia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar de primera instancia en el paciente? La proteinuria. Paciente con proteinuria, hay que protocolizarlo, buscar la causa. Si está cursando a lo mejor con una infección o algo, ok, pudiera ser por eso. Pedirle estudios subsecuentes y estarlo monitorizando. Si persiste con proteinuria, si tiene alguno de los otros datos clínicos, pues enviarlo a nefrología. Seguramente lo van a continuar estudiando, le van a tomar la biopsia y al final van a llegar al diagnóstico anatomopatológico. Los diagnósticos diferenciales hablando de enfermedades urológicas en el caso de los hombres y ginecológicas en el caso de las mujeres, ya los habíamos comentado, son la torsión testicular, torsión ovárica para las mujeres, embarazo ectópico, aborto, tumores de cualquier tipo urológico. En el caso de los hombres, alteraciones prostáticas, infecciones, ¿no? Prostatitis, hiperplasia prostática y bueno, cáncer de próstata también. Las medidas generales van a depender del estado clínico del paciente. Puede ser que se le brinde hidratación, manejo intravenoso, para disminuir el dolor cuando es moderado, o incluso severo, disminuye la sintomatología y el paciente puede tener tratamiento ambulatorio. Si es un paciente que ya se conoce con hiperplasia prostática, por ejemplo, que es un paciente ya crónico, pero que de repente pues tiene datos de obstrucción, retención de orina y hace una retención pues sí, o sea, persiste con retención aguda de orina, pues va a requerir manejo de drenaje de la orina con una sonda Foley. A veces estos pacientes pueden requerir ya de forma pues permanente o casi permanente la sonda Foley y estarla cambiando cada 15 días al menos. Dependiendo del tipo de sonda, puede ser que se cambie antes o después, pero en promedio es cada 15 días. Si el paciente tiene una obstrucción moderada que ya dificulta el paso de la orina, pues seguramente no se le va a poder retirar la sonda porque va a volver a hacer retención de orina. Para el manejo sintomático podemos utilizar antiespasmódicos, analgésicos, para el manejo de pielonefritis o infecciones del tracto urinario bajo, antibióticos, para el manejo de la insuficiencia renal, hemodiálisis, otro tipo de tratamiento sustitutivo, como la diálisis peritoneal o incluso el trasplante renal. Y recuerden en los pacientes crónicos nuestras metas, ¿no? En estos pacientes, pues ver su dieta, ver si tienen un alto consumo de sodio, de grasas saturadas, de carbohidratos, de calcio. Pacientes, por ejemplo, que no necesariamente tienen malos hábitos o comen mal, pero que les encanta adquirir suplementos, ¿no? Que en su afán de estar sanos quieren tomar todos, no sé, estos que venden en la tele, ¿cómo se llaman? De Centrum y estas cosas, ¿no? Y que tienen, según ellos, no sé cuántos, vitaminas y minerales y no sé qué. Y a veces cuando consumen este tipo de productos que son con alto contenido de calcio y no son pacientes que tengan una deficiencia de calcio ni mucho menos, pues este calcio se acumula y forma piedras y de estar sanos, ya tienen piedras en la vesícula o en el riñón y después empiezan con cuadros de ureterolitiasis, etcétera. Entonces, el estar saludables no solamente es un buen estilo de vida, también es evitar los excesos, ¿no? Recuerden que les comentaba yo, las deficiencias y los excesos siempre son malos. Lo que necesitamos hay que obtenerlo de la dieta, de una buena alimentación, de una buena hidratación, de hacer actividad física, sin caer en consumir productos que puedan, más que beneficiarnos, ser nocivos para la salud. Y bueno, lo demás creo que ya lo hemos comentado. Ok, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda?
No, doctora. Ok.